Estamos conversando con Walter Oyarzábal, que es director de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Ganadería, hablando de cuáles son los compromisos que tiene Uruguay, de cuáles son los compromisos que va a presentar en diciembre en París, en lo que es la cumbre de cambio climático, y hablando también de cómo de alguna manera la variabilidad climática de los últimos tiempos ha generado impacto, ha impactado en la producción agropecuaria. Entonces hablamos, creo que todos sabemos, de los efectos de las inundaciones. Este año, de hecho, en Rocha, por ejemplo, hubo un impacto importante, y también de las sequías, ¿no? Los extremos, claro, de alguna forma. Y por eso en el Ministerio se creó un Sistema Nacional de Información Agropecuaria de Alertas Tempranas, que tiene que ver con un sistema directamente dirigido a los productores para que tengan información de primera mano. ¿De qué se trata eso? Y bueno, se trata de que cuando hay una intensificación de la producción, hay mayores rendimientos, mayor productividad, hay más riesgo, ¿verdad? Porque uno puede perder más frente a la variabilidad climática. Se trata también de que a futuro es esperable que la variabilidad actual, que ya de por sí es importante, podría incrementarse. Se trata de que sabemos que los eventos niño-niña, en buena parte del territorio del país, no en todo el país, el sudeste del país contra el Océano Atlántico tiene otra dinámica, pero que en buena parte del territorio, cuando hay un niño o una niña, eso significa más o menos disponibilidad de agua con bastante alta probabilidad. Entonces, hay pronósticos, así como hay pronósticos de corto plazo, tipo meteorológico, hay pronósticos climáticos de mediano plazo. Y hay la posibilidad de diseñar sistemas de alerta temprana que permitan tomar decisiones para que cuando los eventos se produzcan, los productores estén mejor preparados y se amortiguen esos efectos. Claro. Esto es un año niño, de niño fuerte. Bueno, es esperable que en esta primavera las lluvias sean con probabilidad alta, bastante mayores a lo normal. Si fuera un año niña, tendríamos el efecto contrario. Entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer? Si un productor conoce esta información por anticipado, porque se conoce varios meses antes de que se exprese el fenómeno, puede tomar medidas. Si tiene muchos animales, puede reducir un poco la carga, puede hacer reservas de forraje, puede tener ración, puede mejorar sus fuentes de agua. Es decir, se trata de información muy importante para mejorar la gestión de los riesgos climáticos. Entonces, este portal del Ministerio, a lo que está dirigido es a generar información que asista a los productores para que tomen mejores decisiones productivas y diversifiquen o atenúen el riesgo, claro, conociendo cuál es el comportamiento más probable. En clima no hay certezas, no podemos decir va a pasar tal cosa, pero sí podemos decir es bastante probable que este año sea más seco que lo normal o más húmedo que lo normal. Claro, de todas maneras parece, por fuera, digamos, de la producción agropecuaria, la sensación es que los productores hoy tienen que estar preparados tanto para enfrentar una sequía como para enfrentar una inundación, o sea, los extremos. Entonces, vamos a conocer el caso, ¿sí?, de dos productores de San José que de alguna manera son pequeños productores, están utilizando algunas herramientas para prepararse a estos extremos. Lo vemos. Antiguamente la producción agrícola y ganadera se basaba en ciclos, pero desde hace al menos una década el escenario cambió. Hoy los productores tienen que enfrentarse a tomar decisiones que afectan su economía día a día. La variabilidad climática afecta cada vez más a este sector. Los productores tienen que hacer frente a nuevas situaciones, adaptar sus tierras, incorporar tecnología. El desafío es general. Pequeños y grandes productores tienen que enfrentar las inclemencias del tiempo, pero sin duda el desafío es mayor para los primeros. En San José, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, se busca promover y ayudar financieramente con subsidios a todos aquellos proyectos que contribuyen de alguna manera a que los pequeños productores puedan hacer frente a los efectos que tiene el clima sobre las variables de producción. Hablamos principalmente de la falta de agua o su contrapunto, el exceso hídrico. ¿Cuánto ha cambiado el clima desde ese niño que vivía acá en la zona y que era hijo o nieto de productores rurales a hoy? Y muchísimo.
muchísimo, muchísimo quiero decir, a los años pequeños de la escuela, de la adolescencia, se percibía, bueno, si lo podemos llamar normal, lluvia y sequía. Eso en esta última década se ha acentuado de tal manera que bueno, tiene un contraste de, en pocas semanas, cambiar más de 2 estaciones. 2 estaciones como puede ser invierno y casi un verano en la misma quincena, ¿no? Y bueno, en estos últimos tiempos he venido tratando de buscar alternativas para moderar eso, ¿no? Se ve que ha sido en algunos casos importantísimo el tema de la sequía. Por ejemplo, si hubiese continuado las tradiciones de implantaciones sin riego, sin ninguna mejora, probablemente no podría tener ni la mitad de la producción que tengo en este momento. Y bueno, quizás en el peor de los casos podía haber hasta corrido riesgo como productor, hasta desde el manejo de los animales, de la parte productiva, y bueno, ni que hablar que uno para trabajar con los animales no es lo mismo cuando hace 20, 25 años teníamos, no sé, un montón de horas a la intemperie que no afectaba, como por ejemplo afecta el sol en el verano, o como afectan la lluvia, los fríos. ¿Qué ha hecho usted para afrontar el problema de...? Bueno, de aquellas épocas, por ejemplo, que estaba con mis abuelos, que era un adolescente, el pozo que se usaba era un pozo artesanal, común y corriente, como hay en cualquier pequeño predio productivo. Comenzó a bajar el nivel de los vertientes y a escasear el agua. Ya no el agua para los animales, sino el agua para el consumo humano, el consumo de la casa. Hicimos una perforación, se hizo una mejora mediante mecanismo hidráulico y bueno, comenzamos a mecánicamente expulsar agua que diera la posibilidad de tener mejor agua, de más calidad y más cantidad. Bueno, cuando vi que esa alternativa estaba dando mejores resultados de lo que yo esperaba, inicié un pequeño ramal con cañería y laterales de riego que me permitieran por lo menos una pequeña parcela de media hectárea en la época de déficit hídrico, bueno, regar un poquito. A usted me decía que a usted no le complica tanto el tema de la falta de lluvia como el exceso de agua. Eso sí no lo puede hacer. Sí, el tema de la falta de lluvia, si bien suben los costos y a veces hasta podríamos decir que se disparan un poco, me permite seguir en carrera. Sí no he podido controlar o no he podido contener el exceso de lluvia. Eso me perjudica de sobremanera por estar un poco pasado de cabezas por hectárea, y que no encuentro una alternativa. Si tengo un verdeo que está produciendo en un nivel medio o alto, cuando vienen los excesos de lluvia no me queda otra que decidir entre bajar abruptamente la producción o bueno, malograr ese verdeo o esa pastura. ¿Cómo se ha preparado usted para asumir el problema del cambio climático con respecto al riego y a la distribución de agua? Hay un conjunto de cosas, pero lo más importante es el agua. El agua a todo nivel, el desarrollo del agua, porque el agua le da a los animales, en este caso, la seguridad de estar tranquilos, que tomen elementos frescos en el lugar que ellos quieran, como digamos, podamos tomarlo nosotros en una mesa, el agua está limpita, llega en todo el predio, y después la tranquilidad también de poder regar, que me facilita obtener el riego en cualquier momento, en lugares estratégicos del campo,
que riego cuando quiero, en los momentos que sea necesario. Es solo conectar el equipo y quedar regando. ¿Cómo logró eso? ¿Qué tuvo que instalar para eso? A través del ministerio logré una fuente subsidiada para conseguir parte de la cañería que tengo enterrada. Acá hay 800 metros de cañería. ¿Cuánto le influyó a usted la seca esta que hubo? Sequías ha habido siempre y crisis ha habido siempre, pero esta situación tan anormal que considero que es del clima, ¿no?, que uno tiene que ver, pasamos de tener una sequía monstruosa, que no llovía, que era una cosa alarmante, a empezar a llover primero suavemente, y cuando quisimos acordar en 2 o 3 días eran 300 milímetros de agua. No se podía, los primeros días no se podía entrar a ningún predio porque era todo un fangal, a pesar de que había estado seco. Pero también digo lo otro, ¿no? Esta vez en muchos lugares que teníamos las cosas desarrolladas, el pasto se liberó rápidamente, ¿no? ¿Usted tiene el predio diseñado como para eso, como para sacar el agua? Con un convenio con el ministerio, porque a través de una línea que tuve con el ministerio logré hacer buenas canalizaciones, y justamente ahora con este desastre de agua, me encontró todo hecho con estos desastres de agua, y fue espectacular la evacuación de agua para que no se quedara parada en los lugares que se quedaba antes. ¿Es muy tradicionalista el productor uruguayo? Es muy de pensar, muchos productores ahora, va avanzando más, pero muchos productores piensan como el abuelo nuestro. Y bueno, está bien, es la familia, pero no se puede seguir produciendo como antes, de ninguna manera, porque los tiempos han cambiado, porque ha llegado la etapa de desarrollar muchas cosas de otra manera. ¿A usted le preocupa todo ese tema del cambio climático? Sí, sin duda, sin duda. Debería preocuparnos a todos. En mayor o menor medida, a todos nos afecta. En algunos casos podrán mirarlo desde el punto de vista productivo, pero desde el punto de vista socioeconómico va causando ya hace años fuertes erosiones y bueno, ni que hablar desde la salud. ¿El productor tiene que empezar a pensar en esto? Yo creo que ya se empezó a pensar en esto. Quizás no se han encontrado medidas rápidas o medidas de alternativas que sean más expansivas, porque a veces la información no les llega generalmente, o no llega total como tendría que llegar a muchos productores. Y si bien se ha ido tomando pequeñas alternativas o pequeñas medidas que creo que parten de la base de que tiene que informarse más a la gente, no solo al productor, a la gente común. Es difícil porque casi todo lo que genera cambios verdaderos y perdurables llevan mucho tiempo. Y en ese tiempo tiene que haber, por encima de todo, pasión por lo que uno hace y gusto por mejorar y por participar en este cambio de la sociedad, que tiene que ser un poco más, me parece, más razonable con el medio ambiente y con todo este tipo de cosas. Pero por encima de todo, cada cual tiene que aportar su granito de arena. Porque yo sé que me van a decir, es difícil cuando la situación económica no ayuda a incorporar prácticas de mejora de recursos naturales que llevan años o décadas para ver pequeñas, muy pequeñas mejoras o muy pequeñas estabilidades. Pero de la otra forma o de esta forma que se estaba viviendo estos últimos años, vamos en retroceso. Y sinceramente pienso que las generaciones anteriores nos dejaron esto, erosionado o complicado, pero nos dejaron esto. Pero si continuamos la línea que venía con lo que está manifestando el clima, pienso que
que va a quedar menos. Va a quedar menos. Y estos productores que veíamos integran un programa dentro del ministerio que precisamente lo que da son herramientas para adaptarse a estas variables. ¿Cómo se llama el programa y cuál es el impacto que está teniendo? Acá veíamos en San José, pero en el resto del país. Bueno, este programa se llama Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático. Y pone el acento en esa doble dimensión, o sea, el país se tiene que desarrollar y a nivel agropecuario también necesita que sus sistemas productivos sean menos sensibles a la variabilidad climática y a los eventos extremos, como los que tú mencionabas. Entonces, bueno, existen buenas prácticas, existen algunas inversiones y lo que trata el Ministerio es de facilitar a los productores. Por un lado, recursos financieros bajo un formato de subsidio importante del costo para que ellos puedan introducir estas mejoras que pueden tener que ver con el riego, pueden tener que ver con el manejo de las pasturas, pueden tener que ver con hacer más subdivisiones o más alambrados, con fuentes de agua, como tajamares o perforaciones. Y también acercar conocimiento técnico para utilizar bien estas infraestructuras o estas tecnologías que se incorporan. Así que el objetivo del proyecto, que es primo hermano de otro que tiene el Ministerio, que se llama Ganaderos Familiares y Cambio Climático, y que fue una donación que el país recibió de casi 10 millones de dólares de parte del Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto, le están permitiendo al Ministerio entregar una masa de recursos importante a los productores que se presentan y cada vez más acercar conocimiento técnico para medidas de manejo que son importantes, que pueden tener que ver con el riego o, como el caso de estos productores lecheros de San José, también pueden tener que ver con el drenaje de zonas húmedas o de partes húmedas de los establecimientos que faciliten el pastoreo de los vacunos. O sea, cuando el suelo está muy mojado, los animales no pueden sacarse a pastorear porque de lo contrario pisotean y destrozan. Y bueno, entonces, facilitar el drenaje acorta los tiempos para que los animales puedan volver a las pasturas. ¿Hay alguna zona del país que por el efecto de esta variabilidad climática, digamos, haya cambiado el terreno y la perspectiva? Por ejemplo, un tipo de producción en tal lugar que hoy ya no se puede llevar a cabo porque cambiaron las condiciones, o no se llegó a ese extremo en ningún lado. No se llegó. En un país cercano al nuestro como es Chile se está llegando a ese punto de tener que desplazar zonas enteras de producción 500, 600, 700 kilómetros más al sur. Nosotros, bueno, no podemos desplazarnos 500 kilómetros. Porque nos vamos del mapa, claro, nos caemos del mapa, pero la verdad es que todavía el comportamiento de nuestro clima es distinto. El cambio climático no implica lo mismo en cada lugar del planeta. Está claro. En nuestro caso, la tendencia hasta ahora ha sido a un aumento del promedio de precipitación anual, a un aumento de la temperatura, sobre todo la temperatura nocturna, y eso tiene determinadas implicancias. Más disponibilidad hídrica son más oportunidades de almacenar agua para cuando falta, por ejemplo. Entonces la adaptación no es solo responder a una amenaza, sino también cómo aprovecho una oportunidad. Bien, y en este caso, bueno, por ejemplo, hacer reserva de agua. Hacer reservas de agua cuando sobra, en lugar de que escurra, digamos, y poder tener esa reserva para cuando falta. La bebida de agua para ganado es estratégica, no solo una sequía impacta porque crecen menos las pasturas, sino que la espada de Damocles que primero siente cualquier productor es que si se me termina el agua, el ganado se muere de sed muy rápidamente. Entonces las reservas de agua son fundamentales. Cuando falta pasto uno puede repartir ración, claro, pero repartir agua es más complicado. Es muy complicado. Ahora, tenemos igual un recurso de agua subterránea muy importante en todo el país, ¿no? Pero las perforaciones capaz que no son suficientes. Claro, en algunos sitios tenemos acuíferos que tienen posibilidad de dar buenos rendimientos, pero la mayor oportunidad está en aprovechar el agua de lluvia, el escurrimiento superficial y almacenarlo en pequeños depósitos, digamos, como son los tajamares, que se llaman en campaña, que nos permiten disponer de mayores garantías de que no nos va a faltar agua para bebida del ganado. Bien, si le pusiéramos un porcentaje al Uruguay adaptado,
¿no? a esta situación. ¿Qué porcentaje o qué calificación le pondrías hoy, digamos, al proceso que se viene dando? Claro, al clima tal como se comporta hoy, sí. Es variable entre rubros, ¿verdad? Ajá. O sea, no impacta lo mismo la variabilidad climática, la producción de trigo o la ganadería de cría en suelos superficiales. Claro. Entonces, me cuesta hacer un promedio aritmético general, pero yo diría que en algunos rubros es capaz que estemos en un 70%. Por ejemplo, ¿en qué rubros estamos mejor adaptados? Yo creo que en ganadería, pese al impacto de las sequías muy fuertes, son sistemas que han sobrevivido siglos. Entonces, eso indica que hay un cierto nivel de adaptación. Por otro lado, cuando hay un evento extremo, los impactos son muy grandes. La sequía 2008-2009 le costó al país como 1.200 millones de dólares. Claro. Y los impactos después se vieron 2 o 3 años después, porque los terneros que no nacieron, porque las vacas no quedaron preñadas, no fueron costos que se dieron el mismo día de la sequía, fueron costos que se reflejaron 2 o 3 años después. Otros rubros, por ejemplo, la producción de vinos, todavía no, está bastante adaptada, pero a largo plazo el aumento de la temperatura nocturna va a implicar cambios en el procesamiento porque afecta el contenido de azúcar en los granos y por lo tanto la calidad vitivinícola de la uva. Entonces, bueno, el país va a tener también que ver cómo se adapta tecnológicamente en ese sector, ¿no? Con respuestas distintas. Las respuestas de la lechería son distintas de la agricultura y de la ganadería. Entonces tenemos que hacer una adaptación muy inteligente y muy relacionada con las condicionantes locales, socioeconómicas y de los recursos naturales. Está claro. ¿Has estudiado 63 años, puede ser? ¿O cuántos años de comportamiento climático? 63 años, no de mi vida, sino... No, del comportamiento climático 63 años de en nuestro país, climático, sí. Para la maestría, entonces, de ciencias ambientales, ¿es? Sí. ¿Cuál es tu diagnóstico acerca de, después de ver esa línea de tiempo de comportamiento climático, entonces, para poder tener tu opinión sobre el final? Sí, bueno, como los seres humanos nos guiamos más que nada por la memoria reciente, decimos, bueno, una sequía muy fuerte 2008-2009, otra nuevamente muy fuerte 2010-2011, entonces decimos, bueno, cada vez hay más sequías. Uno, cuando habla de cambio climático, tiene que hablar de un periodo largo de tiempo, 30, 40, 50 años. Entonces, si uno analiza una serie larga de tiempo, uno hasta ahora no encuentra sustento para que en Uruguay el clima esté cambiando hasta ahora en la dirección de que haya cada vez más eventos extremos de sequía. Hasta ahora. A futuro, si la temperatura del planeta aumenta en lugar de 2 grados, 3 o 4 grados en los próximos 30, 40 años o 50 años, los resultados pueden ser, las conclusiones pueden ser distintas, porque puede haber un cambio en el comportamiento de nuestro clima, y eso es una de las grandes amenazas que en la conferencia de París se deberían obtener, es decir, que los países se pongan de acuerdo para evitar que la temperatura suba por encima de 1,5 grados, o 2 como máximo, pero 1,5 grados mejor, comparado con el principio de la era industrial. Ya llegamos casi 0,9 grados, o sea que podría aumentar un poquito más, pero no mucho más. O sea, si nos vamos a un escenario de 3 grados, 4 grados, 5 grados, eso puede significar cambios irreversibles y muy peligrosos en el sistema climático y potencialmente letales para un país como el nuestro, que es de base agropecuaria y por lo tanto que genera la riqueza, buena parte de la riqueza a cielo abierto. Está claro. Oyarzabal, muchas gracias por este por favor. rato. Gracias por invitarme. Nosotros nos reencontramos la semana que viene. Vamos a tener otro capítulo de cambio climático. Los esperamos.